Ya, está bien. Entonces, empezamos con hematología pediátrica. En el tema de hematología pediátrica, chicos, es importante que sepamos como tema principal anemia. Anemia es un tema en el cual nosotros, en general, como médicos, debemos de saber, uno, cómo es la realidad en nuestro país, dos, saber las causas más frecuentes y tres, dar el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque cuando vamos al SERUM, cuando empiezan ustedes a ejercer, se van a dar cuenta que es necesario que sepan cuánto es la dosis del hierro, cómo le doy la dosis del hierro, qué hierro usar, más que todo en la práctica. No es un tema netamente de emergencia, es un tema de consultorio, es un tema de salud pública. Entonces es importante saber reconocer, detectar y dar el tratamiento adecuado. Los otros temas estamos valorando de los problemas plaquetarios, en este caso PTI o púrpura de Henoch. También son patologías que nosotros tenemos que tener en cuenta. En la práctica no nos llegan mucho, sin embargo, el saberlo nos puede dar cierta ventaja en base al diagnóstico. Y segundo, que en los exámenes de preparación son preguntas que siempre vienen como caso clínico. El tema de las leucemias son temas que de igual manera tenemos que saber detectar los signos tempranos para nosotros como médicos, en el caso de ustedes más adelante como médicos generales, puedan detectar si yo estoy frente a una sospecha de un paciente con leucemia, con un paciente con algún tipo de neoplasia en la población pediátrica que en la actualidad está en aumento. Entonces, la agenda del día de hoy es, vamos a ver el tema de anemia, vamos a ver trombocitopenia inmune primaria, vamos a ver púrpura de Henoch-Schönlein y leucemia linfoblástica aguda, puesto que es la más frecuente. Empezamos con anemia. Anemia, la definición es disminución de la masa de los eritrocitos, en el cual se va a dar como consecuencia un descenso de la hemoglobina, del hematocrito, en comparación con la población general, y va a ser dependiente tanto de la edad como del sexo. Entre las manifestaciones clínicas, en inicio, nosotros tenemos un paciente que es asintomático, es decir, no va a presentar mayor síntoma. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, conforme va disminuyendo los valores de hemoglobina, el paciente va a ir presentando síntomas. Por ejemplo, fatiga, irritabilidad, glossitis, coilonoctia, cheilitis angular. Lo más característico es que nosotros pues observemos en un niño que tiene palidez. Vemos las conjuntivas, los pliegues palmares y vemos pues una coloración un poquito más pálida, ¿no? Y decimos, ese niño de repente puede tener anemia. Y entre los otros signos podemos valorar un paciente que tenga taquicardia. El paciente que tiene taquicardia, uno de los diagnósticos diferenciales siempre tiene que abordarse como una hemoglobina baja, es decir, una anemia. Yo tengo un paciente con taquicardia. En general, lo primero que tengo que también valorar es los valores de la hemoglobina. Cuando los valores de la hemoglobina llegan a disminuir, incluso a llegar a compensarse, se puede observar tanto un soplo sistólico que puede ser transitorio, incluso si estamos hablando frente a una anemia hemolítica, podemos observar ictericia en el paciente y puede conllevar a insuficiencia cardíaca de gasto alto si estamos hablando de una anemia de tipo severo. La pica, que es el querer comer tierra, ¿no? Es por déficit de hierro y es una de las manifestaciones que se da en algunos niños o en algunas gestantes. Ahora, dentro de dónde sacar información,
Nosotros tenemos una norma técnica valorada por el Ministerio de Salud, en el cual es un problema, como les menciono, de salud pública, que ustedes pueden descargar la patología y cuando estén pues en el salón puedan tener accesibilidad en el caso de que se hayan olvidado el tema, en el caso de que hayan no tengan los apuntes, no tengan las clases, no tengan sus libros de resumen. Buscan y ponen norma técnica, anemia, Ministerio de Salud en el Perú. Y les va a aparecer los cuadros del cual les estoy mencionando en la clase. Entonces, síntomas generales, sospechamos en un niño que está con sueño incrementado, tiene inapetencia, que está irritable, que no rinde en el colegio igual, que está con fatiga, que está con mareos, con cefaleas. En niños prematuros y en lactantes pequeños también podemos valorar cuando tienen baja ganancia ponderal, es decir, no han subido de peso lo suficiente. En el examen físico, el signo principal es observar la piel y las membranas mucosas pálidas, una piel seca, caída del cabello, uñas quebradizas, y coiloniquia o platoniquia, que es el nivel de las uñas, que están aplanadas o con una curvatura inversa respectivamente. Las alteraciones a nivel alimentaria, tenemos la pica, ¿no? La tendencia con más hierro, la tendencia con más hielo, uñas, cabellos, pasta de dientes, entre otros. Entre los síntomas cardiovasculares tenemos la taquicardia, el soplo y la disnea del esfuerzo. Estas condiciones se valoran cuando la hemoglobina ya es muy baja, es decir, tiene valores de menos de 5. Dentro de las alteraciones digestivas tenemos, por ejemplo, la cailitis angular, la estomatitis, la glositis. Entre las alteraciones inmunológicas tenemos los defectos en la inmunidad celular y la capacidad bactericida de los neutrófilos. Y los neurológicos, algún retraso o alteración a nivel del desarrollo psicomotor, del aprendizaje y de la atención, así como alteraciones en la memoria y la pobre respuesta a estímulos. Ahora, ¿cuál es la causa en general de mi paciente que tiene anemia? Las causas se pueden deber por pérdida de eritrocitos. Y si yo hablo de pérdida de eritrocitos, existen varios tipos. Uno de ellos es la pérdida sanguínea, es decir, el paciente que tiene y llega a la emergencia con una hemorragia, ¿no? El paciente que tiene un traumatismo, es un accidente de tránsito y presenta un traumatismo abdominal cerrado. Entonces tiene una pérdida sanguínea, en este caso que puede ser gastrointestinal, un problema agudo. Otra causa son las hemólisis. Las hemólisis que pueden ser autoinmunitarias, las hemoglobinopatías, los defectos intrínsecos del eritrocito por destrucción mecánica, por deficiencia de la glucosa 6-fosfata deshidrogenasa, por hemoglobinuria paroxística nocturna o anemia hemolítica inducida por fármaco. Y la otra, estamos hablando por secuestro esplénico. Cuando hay producción disminuida, estamos hablando principalmente por falla medular, ¿no? Puede ser también por supresión medular infecciosa, por disminución de la síntesis de eritropoyetina, por enfermedades crónicas, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, por anemia sideroblástica, por intoxicación por polvo o por deficiencia nutricional, como por ejemplo deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, de cobre o de zinc. Si yo hablo de falla medular, estoy frente a las anemias aplásicas o las aplasias eritrocíticas puras por infiltración, por procesos infecciosos, neoplasias o anemia de Fanconi. Ahora, dentro de la más frecuente, pues sabemos que la deficiencia nutricional, en este caso de hierro, es la más frecuente. Los factores desencadenantes van a depender de la edad. La anemia nutricional, muy raro que pueda aparecer a los 6 meses de edad. Nosotros, por ejemplo, cuando nace un recién nacido, ya estamos, antes de que nazca, ya estamos en cierta forma pudiendo prevenir. ¿Cómo lo podemos prevenir? Una mujer que está en edad fértil y que quiere tener un hijo, hay que prepararse, ¿no? Hay que tener
la hemoglobina en valores normales y hay que tener pues el uso del ácido fólico, que es lo que hemos visto en neonatología. Entonces una mujer gestante tiene que tener sus valores de hemoglobina para esperar, ¿no? En la gestación, que sabemos que en el segundo trimestre hay una baja de hemoglobina. Entonces, desde ahí ya estamos previniendo, ¿cierto? Una vez que nace ya, perdón, una vez que ya la mujer sale gestando, se inicia con el uso del hierro, ¿no? Dentro del sulfato ferroso, dentro del ácido fólico, ¿no? Para poder tener los valores normales. Una vez que nace, ahora sí, hacemos lo que es el pinzamiento tardío. El pinzamiento tardío es hacer el corte del cordón entre 2 a 3 minutos para que haya un traspaso sanguíneo y pueda nosotros evitar que tenga valores bajos de hemoglobina. Desde ahí ya estamos actuando, por eso es que les menciono que es un problema no solamente de un área, sino un problema de salud pública, desde la mujer, desde ginecología, desde el momento en el que nace. Luego, cuando ya este bebé tiene 4 meses, nosotros empezamos a dar el hierro profiláctico. El hierro profiláctico se da desde los 4 meses de nacido, a dosis de 1 a 2 miligramos por día, con intención de que a los 6 meses, cuando hagamos ya el dosaje de la hemoglobina, este bebé tenga los valores de hemoglobina normales y no tenga anemia. En el caso de que tenga anemia, va a recibir el tratamiento todavía de hierro. En el caso de que no tenga anemia, simplemente se le brinda lo que son los famosos micronutrientes, las chispitas, para asegurarnos de tener componentes, vitaminas y de hierro. Entonces, se hace frente a la prevalencia que nosotros tenemos en nuestro país de altos casos de anemia, se hacen ciertas medidas para evitar que el niño pues tenga anemia a los 6 meses, al año de edad. Luego, ¿cómo hacemos la valoración de la hemoglobina? Cada 6 meses o cada año, para poder valorar que no esté bajo la hemoglobina. Entonces, si estamos frente a un problema de salud pública, sabemos que podemos intervenir, y con mucha más razón ustedes, cuando ya estén en su serum, van a poder valorar que tienen que entregar, por ejemplo, el uso profiláctico a los 4 meses, sacar la hemoglobina, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber cómo sacar la dosis también, para que no estén pues ahí como que pensando cuánto le voy a dar de hierro, ¿no? La anemia neonatal, por lo general, se debe a una pérdida sanguínea, ya sea por una isoinmunización, ya sea por una anemia congénita o por una infección congénita. La anemia de los 3 a 6 meses sugiere una hemoglobinopatía. La hemoglobina fetal disminuye más o menos hasta a los 6 meses. Por eso es que hay que darle el tratamiento antes, a los 4 meses. Los lactantes prematuros tienen un mayor riesgo de anemia ferropénica, ya que su nadir fisiológico suele ser exagerado. Entonces también vamos a ver anemia del prematuro. Dentro de los otros factores desencadenantes tenemos la ictericia, la hiperbilirrubinemia, que sugiere hemólisis, y la pica, que sugiere el déficit de hierro. Ahora, si hablamos de tipos, es decir, los tipos de anemia, nosotros valoramos el valor de los reticulocitos. Si nuestros reticulocitos están bajos, normales o altos. Sacamos también las constantes corpusculares. Si tenemos reticulocitos bajos y la anemia que me estoy enfrentando es microcítica, en este caso, la causa más frecuente es déficit de hierro. Otras causas: intoxicación por plomo, anemia de enfermedades crónicas, toxicidad de aluminio, por déficit de cobre o de proteína. Si estoy frente a reticulocitos bajos, pero mi constante corpuscular es normocítica, estoy frente a aplasia pura de eritrocitos o anemia de enfermedades crónicas, o una neoplasia o anemia de insuficiencia renal, siendo la más característica en este cuadro las anemias por enfermedades crónicas, como por ejemplo una enfermedad renal crónica. En el caso de reticulocitos bajos y macrocítica, tenemos déficit de folato, de la B12 y anemia del Diamond Black o en trisomía 21.
siendo la más frecuente la déficit de la vitamina B2. Les he subrayado para que puedan tener conocimiento de las 3 patologías más frecuentes. No necesito que memoricen todas las otras causas, sin embargo, sí las más frecuentes: déficit de hierro, enfermedades crónicas y déficit de vitamina B2. Yo creo que ya ustedes todo esto lo han visto también en hematología, pero nosotros vamos a enfocar qué es lo que más vemos en pediatría. Cuando tenemos reticulocitos normales en las anemias microcíticas, tenemos el rasgo de talasemia o la anemia sideroblástica. En cambio, en la normocítica se puede ser por pérdida de sanguínea aguda o por anemia de diseritropoiesis. Cuando tenemos los reticulocitos altos, si estoy frente a una anemia microcítica, estoy frente a talasemia o trastorno de hemoglobina C. Y en la normocítica por anemias hemolíticas o hemoglobinopatías, en las macrocíticas por hemólisis activa. Entonces, siendo las más frecuentes dentro de las 4, el déficit de hierro, en el cual es reticulocitos bajos y microcítica. Eso sí es necesario, sí o sí, aprenderlo y memorizarlo. El déficit de hierro o por deficiencia de hierro es una anemia de tipo microcítica, hipocrómica y con reticulocitos bajos. Aquí tenemos los valores de la hemoglobina, que está valorada por la OMS en el año 2011 y es sacado por la guía que les menciono en base al diagnóstico de anemia. Tenemos en pacientes con anemia en la primera semana, cuando valoramos hemoglobina menos de 13 en niños prematuros, entre la segunda y la cuarta semana menos de 10 y entre la quinta y la octava semana menos de 8. En los recién nacidos a términos, en menores de 2 meses tenemos menos de 13.5 y de 2 a 6 meses menos de 9.5. Luego tenemos valorado por edades en los niños de 6 meses a 5 años y de 5 años a 11 años. Sin anemia, los niños más de 11 de hemoglobina estamos manteniendo normal, más de 11.5, más allá de los niños de 5 años. Ahí tenemos el valor de leve, moderado, severo. El cuadrito no nos haría mal tenerlo pegado pues en nuestro serum, en nuestro escritorio, porque nos va a poder permitir saber no solamente de niños, sino también de adolescentes, ¿no? Adolescentes y gestantes. Entonces es una tablita completa que me valora los rangos de edades. La deficiencia de hierro, también tenemos que valorar la concentración de ferritina. En la ferritina, cuando hay disminución de las reservas, tanto para hombres como mujeres, la ferritina tiene que estar menos de 12. Y la disminución de las reservas de hierro en presencia de proceso inflamatorio, menos de 30 en varones y en mujeres. Ahora, el contenido del hierro elemental. Nosotros cuando damos el tratamiento, si bien el Estado tiene el sulfato ferroso como el tratamiento indicado, porque tenemos este componente en todos los puestos de salud, en los centros de salud o en los hospitales, nosotros generalmente usamos pues en la parte de consultorio en pediatría, en la parte particular, el hierro polimaltosado. ¿Por qué no usamos mucho el sulfato ferroso? Porque el sulfato ferroso tiene signos que me van a ocasionar, por ejemplo, intolerancia oral, estreñimiento, pigmentación a nivel de los dientes. Entonces, por eso es que tratamos de usar más el polimaltosado. Pero en el caso de ustedes, que cuando estén en el serum solo tengan sulfato, bueno, hay que usar lo que tenemos, ¿no? En este caso el sulfato, pero ya saben que nuestra primera elección sería el polimaltosado. Aquí tenemos el contenido del hierro, cada gota trae cuánto de hierro elemental. Tenemos tanto las gotas, jarabe, tabletas y el polvo que les mencionaba, que son las famosas chispitas o micronutrientes. Estos micronutrientes son polvitos que se colocan en las comidas de los lactantes a partir de los 6 meses o en la leche, y tiene de hierro elemental 12.5,
de zinc 5, ácido fólico de 160 microgramos, vitamina A 300 y vitamina C 30 miligramos. ¿Cuál es la dosis que se le da como suplementación preventiva? Si yo tengo la edad entre los 30 días hasta los 6 meses, la dosis que se le da es de 2 miligramos kilo día con suplementación diaria hasta los 6 meses en los niños bajo peso y prematuros. Desde los 6 meses, un sobrediario ya de micronutrientes, hasta que complete los 360 sobres. Ustedes son los que van a repartir en su salón estos sobrecitos, estos famosos chispitas que se le llaman. En los niños a términos se les da desde los 4 meses hasta los 6 meses. 2 miligramos kilo día es la dosis que le sacas tanto del sulfato ferroso o del hierro polimaltosado. Desde los 6 meses, si mi paciente no tiene anemia, le doy el sobre de los micronutrientes, hasta que se complete el uso de los 360 sobres. Entonces, un niño que tiene niños nacidos a términos y con buen peso de edad en menores de 6 meses, el tratamiento de anemia en menores de 6 meses se hará a partir del primer diagnóstico. Ya la dosis no va a ser 1 ni 2, va a ser de 3, porque estoy frente a mi paciente que tiene anemia. Y se realizará el control al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de iniciado el tratamiento con hierro. Entonces, si yo tengo un niño que tiene anemia, cuando se diagnostique, ya sea a los 4 meses o a los 6 meses, el tratamiento es con 3 miligramos kilo día, ya sea con sulfato ferroso o con hierro polimaltosado, por la duración de aproximadamente 6 meses, con el control al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Nuevamente, cuando yo tengo un paciente a término, le doy la dosis preventiva o profilaxis, que va 2 miligramos kilo día, hasta tener 6 meses que le hago el control. Pero si mi paciente tiene anemia, la dosis ya no es 1 ni 2, sino es 3 miligramos kilo día, por la duración de 6 meses, y le hacemos un control al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de nacido. En el caso estos son en los casos de los niños menores de 6 meses. En los casos de los niños mayores de 6 meses, es de igual manera la dosis de 3 miligramos kilo día. En niños de 3 a 5 años igual, la dosis es igual, por un lapso aproximado de 6 meses, haciéndole un control al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. ¿Qué puedo usar? El polimaltosado o puedo usar el sulfato ferroso. El tratamiento en estos niños que tienen entre 6 meses a 11 años, nuevamente les repito, es la dosis de 3 miligramos kilo día con una duración de 6 meses y un control al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Por favor, el tratamiento de anemia necesito que lo sepan bien. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública, porque lo voy a necesitar saber, porque en el SERUM es necesario que lo sepa, y si no voy a estar un poco confundido y no voy a saber cómo darle el tratamiento, y la idea es bajar esos casos de anemia en nuestro país. Y si nosotros, que somos los médicos que estamos frente a los pacientes, no sabemos estas normas, entonces va a ser difícil que podamos combatir pues la anemia, ¿no? Entonces es un problema de salud, los problemas de salud pública son vitales saber. ¿Y cómo viene? El sulfato ferroso que nos da el Estado, les estoy colocando en la imagen, viene de 75 miligramos en 5 mililitros, ¿ya? Pero no nos equivoquemos que este sulfato ferroso es equivalente al hierro elemental en 15 miligramos en 5 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que la dosis que yo le voy a sacar es en base del hierro elemental, no en base de este 75, sino el equivalente. Yo tengo un jarabe y dice sulfato ferroso. Tengo que buscar su hierro elemental. Y ahí abajo está, equivale a 15 miligramos en 5 mililitros. Entonces, cuando yo saque mi dosis, por ejemplo, en mi paciente con anemia, que habíamos quedado que la dosis es 3 miligramos kilo día. Entonces, yo multiplico, ¿cierto? 3 miligramos kilo día. Si mi paciente pesa 10 kilos, multiplico 3 por 10, sería 30 miligramos, ¿cierto? Entonces,
la dosis en mililitro le voy a sacar con el hierro elemental. Si 30 miligramos, si 15 miligramos equivale a 5 mililitros, ¿a cuántos mililitros equivale 30 miligramos? En este caso sería 10 mililitros, ¿cierto? Entonces mi paciente va a tener que recibir 10 mililitros de sulfato ferroso de 10 kilos, que lo puedo repartir antes del almuerzo y antes de la cena, o 10 mililitros antes del almuerzo. Generalmente requiere de vitamina C para la absorción, es decir, le tengo que colocar paciente con peso de 10 kilos, le doy 10 mililitros 40 minutos antes del almuerzo con jugo de naranja, con limonada, con algún componente que me ayude a absorber mejor el hierro, en este caso la vitamina C. Es bastante, si se dan cuenta, la cantidad de hierro que le estoy dando. Por eso es que genera tanta intolerancia, tanto pigmentación a nivel de los dientes. Espero me hayan entendido. En el caso de que no me hayan entendido, en el examen yo no les voy a tomar la dosis, pero, sin embargo, sí me interesa que ustedes sepan, que ustedes lo aprendan, que ustedes lo entiendan. Entonces, con mucha confianza, cuando nos volvamos a ver que es la teoría, en este caso estamos hablando del 8-15 de mayo, en ese día me dicen y hacemos la dosis en la pizarra para que se nos quede, ¿ya? Ahora, pasamos al ferronín forte. En el caso del ferronín forte, nosotros, por ejemplo, tenemos el hierro polimaltosado del Estado, que viene de 25 miligramos en un mililitro, y su otra presentación es de 50 miligramos en un mililitro. Esta forma de hierro polimaltosado es la más comercial, es la más aceitada, también puede generar cierto estreñimiento, pero suele ser un poco más aceitada dentro de los pacientes pediátricos. Entonces, aquí saco nuevamente. Si pesa 10 kilos, multiplico por 3, ¿cierto? Que es mi paciente que tiene anemia. Entonces, ¿cuánto le tengo que dar? 30 miligramos. Si 50 miligramos es a 1 mililitro, ¿cuánto me da 30 miligramos? En este caso me daría, por regla de 3 simple, 0.6 mililitros. Ahora, este 0.6 mililitros, para darle en gotas, yo lo multiplico por 20, sabiendo que 1 mililitro es 20 gotas. Entonces sería 0.6 por 20, sería 12 gotas. Miren la diferencia de cuánto yo le tengo que dar con el sulfato, que en este caso sería 10 mililitros, comparado con el hierro polimaltosado, que serían 12 gotas. Es una diferencia bastante marcada. Es por ello que nosotros preferimos darle el hierro polimaltosado. Nombres comerciales hay varios: el Anemius, el Ferronín Forte, el Maltofer, ¿no? El Eliton, Fe, entonces hay varios. Ojo, también hay la presentación de 25 miligramos en 1 mililitro. ¿Ya? Esta presentación de Forte es 50 miligramos. Ahora, si tendría la presentación de 25, sería darle el doble, ¿no? Ya no 12 gotas, sino 24 gotas. Espero me hayan entendido y si no, con confianza me dicen el día que nos veamos en la siguiente teoría. En el tema de trombocitopenia, que es el otro tema característico o a tomar en cuenta dentro de hematología, estamos hablando cuando encontramos en un hemograma las plaquetas menos de 150.000. Trombocitopenia, llamado también plaquetopenia, tiene las manifestaciones clínicas en el cual hay un riesgo de hemorragia que es proporcional al grado de trombocitopenia. Hay una hemostasia primaria, se mantiene con plaquetas de más de 75.000. Pero cuando hay hemorragia espontánea, cuando las plaquetas están en menos de 50.000. Ojo, para entrar a sala de operaciones siempre nos piden pacientes que tengan más de 50.000 de plaquetas. El riesgo de muerte de plaquetas es cuando tenemos menos de 10.000. Entonces, ¿qué síntomas me van a aparecer? Cuando tengo más de 100, ninguno, porque está compensando. De 50 a 100.000 plaquetas puede haber riesgo de hemorragia después de un traumatismo. Cuando tengo plaquetas de 20.000 a 50.000 es donde ya empieza a haber síntomas cutáneos,
Cuando tengo de 2 a 20.000 ya empiezo a ver síntomas cutáneos, hemorragias en mucosas. Y menos de 5.000 ya estamos hablando de graves hemorragias que me puede generar a nivel del sistema nervioso central. En la imagen vemos, ¿no? Una muestra de plaquetas, que son las partes moraditas, de diferente proporción, pero en normal. En cambio, en la imagen del lado derecho, vemos solo 3 plaquetas, o sea, vemos que hay una escasez de plaquetas. A eso se le llama trombocitopenia, a la disminución de las plaquetas. Ahora, ¿qué síntomas encontramos? Petequias, púrpuras, hemorragia gingival, epístaxis, menorragia, mujeres con edad fértil, hemorragias gastrointestinales, hematurias y hemorragias del sistema nervioso central. La patología llamada trombocitopenia autoinmune primaria, anteriormente conocida como PTI o púrpura trombocitopénica inmune, es una enfermedad cuyo manejo diagnóstico y terapéutico ha sido siempre controversial. La incidencia anual es de 1 en 10.000, con un pico entre los 2 a 4 años, en el cual no aparece ver una gran diferencia en base si es género femenino o masculino. Pero siempre suele existir un antecedente de infección viral o una vacunación entre 1 a 3 semanas antes. Esperen un minutito. Ya, chicos, continuamos. Entonces, estábamos conversando que trombocitopenia es cuando las plaquetas están disminuidas. Y una de las patologías que tenemos que tomar en cuenta es la trombocitopenia autoinmune primaria, antes llamada púrpura trombocitopénica inmune o llamada también PTI. Ojo, aquí les he subrayado porque tiene un antecedente de infección viral, ¿no? O sea que cuando yo empiece a indagar mi paciente, tengo que buscar si semanas previas no ha habido un proceso infeccioso. O en mi caso clínico, yo puedo colocar paciente que estuvo con proceso de faringitis aguda o algún proceso infeccioso, a la semana siguiente presenta la clínica que les voy a mencionar. Cuando establecemos por diagnóstico, establecemos de reciente diagnóstico desde el momento del diagnóstico hasta los 3 meses. Persistente cuando dura de 3 a 12 meses e incluye a pacientes que no alcanzan la remisión completa de forma espontánea o pacientes que no mantienen la remisión completa después de suspender el tratamiento instaurado. Hablamos de PTI crónica después de los 12 meses. No suelen ser preguntas dentro de un examen de NAND o accidentado, pero sí es necesario saberlo como teoría. ¿Y qué criterios de evaluación clínica va a tener? El paciente puede estar asintomático o puede tener problemas cutáneos, incluso sangrado activo, como por ejemplo epístaxis, hematuria microscópica, macroscópica, hemorragia digestiva, menorragia, gingivorragia. Cualquier hemorragia con riesgo razonable de precisar transfusión de hematíes. Ahí vemos, por ejemplo, las lesiones a nivel de miembros inferiores del pequeño,
¿no? Y en este caso, ¿qué exámenes sacaríamos? Sacaríamos el hemograma. En el hemograma, ¿qué vamos a buscar? Plaquetas bajas, ¿cierto? Se saca hemograma y reticulocitos, y en el hemograma va a aparecer trombocitopenia aislada, es decir, solamente plaquetas bajas. Se le saca también sangre periférica con lámina periférica para poder ver si no hay alguna alteración, en el cual suele estar normal. Se le saca también el perfil de coagulación, en el cual valoramos el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el fibrinógeno, el punch directo, grupos sanguíneos necesarios en caso de requiera transfusión, las inmunoglobulinas, el estudio microbiológico para poder hallar si no hay un proceso infeccioso de fondo, como por ejemplo citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus, hepatitis. Bioquímica hemática de enzimas hepáticas, perfil renal, glucosa, LDH, sedimento urinario y estudio también si en caso se requiera, ya que está indicado en todos los niños que presenten alguna de las condiciones, como por ejemplo, que no sea una clínica típica o si hay citopenias en el hemograma. Es decir, anemia, leucopenia, o sea, una pancitopenia, es decir, baja todas las series, ¿no? Tanto la serie blanca, la serie roja y las plaquetas. En este caso, pues tengo que hacer el estudio de la médula ósea. Aquellas que no responden al tratamiento de primera línea, también se les da la indicación de la aspiración de médula ósea, o los pacientes que no tratados que no remiten espontáneamente. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento son los corticoides, que constituyen el tratamiento clásico. Se le da primero la prednisona, pues vía oral, repartida en 3 dosis, desayuno, almuerzo y cena, a dosis de 4 miligramos kilo día, siendo la dosis máxima de 180 miligramos día, durante 4 días y luego pasar a 2 miligramos kilo día. El bolo de corticoide se le coloca metilprednisolona a 30 miligramos kilo día con una dosis máxima de 1 gramo en 3 días, en infusión de 2 horas. Ojo, aquí requiere un control de presión y de glucosa. O la dexametasona a 0.6 miligramos kilo día en una dosis con un máximo de 40 miligramos durante 4 días. Incluso se puede emplear en ciclos mensuales. Entonces, PTI, lesiones a nivel de petequiales, a nivel generalizado cutáneo, puede haber sangrado, pero en el examen laboratorial solo voy a encontrar plaquetas bajas. Y ojo, ha habido un previo de infección a nivel viral o bacteriano. La siguiente patología con alteración de las plaquetas es la púrpura de Henoch-Schönlein. ¿Qué es? Es una vasculitis sistémica de pequeños vasos, no nos olvidemos, que se da en edad pediátrica frecuentemente entre los 3 y 15 años de edad. Este está caracterizado por una púrpura no trombocitopénica palpable, mayormente localizada en miembros inferiores, en glúteos, que presenta artralgias, dolor abdominal, hematuria y proteinuria. Predominio cuando hay un proceso infeccioso en otoño y en invierno. Se ha encontrado el estreptococo beta hemolítico del grupo A en cultivos de más del 30% en esta patología. Su patogénesis no es clara, está determinado por depósito de inmunocomplejos inducido por factores ambientales. Se caracteriza por depósitos de inmunoglobulina A y complemento 3 en las paredes de los vasos pequeños, en el cual hay un infiltrado polimorfo nuclear alrededor de los vasos y de sus paredes, incrementando los valores séricos de la inmunoglobulina A. Este es un caso clínico que suele venir muy frecuentemente dentro de los exámenes. ¿Y cómo se presenta? Presenta lesiones púrpuras con relieves a nivel de los miembros inferiores y dolor abdominal. Entonces, ustedes leen un caso clínico, dolor abdominal más lesiones a nivel de miembros inferiores, piensen en Henoch hasta no encontrar algo distinto. El cólico a nivel de dolor abdominal es un cólico difuso. En la histología vamos a encontrar una vasculitis leucocitoclástica, depósito de inmunoglobulina A, o glomerulonefritis proliferativa con depósito de inmunoglobulina A. Puede presentar también artritis o artralgia con inicio agudo y limitación funcional. Puede presentar compromiso renal y hematuria, en el cual encuentra un examen de orina con más de 5 hematías por campo.
y proteinuria en el cual encuentro más de 0.3 gramos en 24 horas. La clínica, nuevamente, la piel es el órgano involucrado 100%. Es una púrpura palpable en miembros inferiores y región glútea. Articulaciones está alterada en más del 82% de los casos. Hay oligoartritis de rodillas, tobillos, pero suele ser autolimitado. A nivel gastrointestinal, la sintomatología va entre un 50 y 75% y aparece dentro de los primeros 8 días de iniciado rash, con un dolor abdominal tipo cólico que puede presentar asociado a náuseas, vómitos o hilo. Hemorragias aquí se dan un 17%. A nivel renal puede dar un 20 a un 60%, que aparece durante las primeras 4 semanas, hematuria, hay que valorar la presión arterial y puede presentar nefritis aguda. También dentro de sus complicaciones el paciente puede presentar neumonía, convulsiones y orquitis. Entonces, el paciente con púrpura de Henoch está asociado la púrpura palpable en miembros inferiores y el dolor abdominal tipo cólico. ¿Qué exámenes le voy a sacar? Un hemograma completo, el PSG, que hay un ligero aumento, es decir, los marcadores inflamatorios, el perfil de coagulación que suele estar normal, el perfil bioquímico, tanto la función renal, la función hepática, el examen de orina buscando hematuria, proteinuria, inmunológico buscando el ANA, el C3 y el C4 que suelen estar normales. Se puede requerir ecografía renal o imágenes a criterios. Y en la biopsia se puede observar una vasculitis leucocitoclástica y depósitos de inmunoglobulina E a nivel de la biopsia y del riñón. No siempre es de criterio sacar de la biopsia, el diagnóstico puede llegar a ser clínico. El tratamiento es de soporte. Dada la tendencia que la resolución es espontánea, el tratamiento se basa en hidratación, reposo y analgésicos. En el manejo del dolor podemos usar AINES, ¿no? En este caso se puede usar AINES leves, o cuando ya el dolor es muy severo, el manejo puede llegar a requerir corticoides, pero a dosis de 1 o 2 miligramos kilo día. La afectación renal se da en base al control de daños. Entonces, tenemos dos patologías, uno es el PTI y el otro es el Henoch. La diferencia, el PTI está precedida por un proceso infeccioso, el Henoch también por el estreptococo. El PTI tiene lesiones a nivel de piel, puede tener otras sintomatologías como sangrado. En cambio, Henoch presenta las púrpuras a nivel de miembros inferiores asociado a dolor abdominal. En PTI vamos a encontrar la plaquetopenia. En Henoch no, vamos a encontrar varios exámenes normales y que más que todo nos va a dar la clínica. Tratamiento en el primero, corticoides, en el segundo es simplemente manejo del dolor y si es mucho el dolor, corticoides. La tercera patología es la neoplasia, que estamos hablando de la leucemia linfoblástica aguda, también llamado LLA, o leucemia linfocítica aguda infantil, que es un cáncer que se da a nivel de la sangre, en la médula ósea, y por lo general este tipo de cáncer empeora de forma rápida si no recibe un tratamiento. La leucemia puede afectar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, si yo encuentro un paciente con problemas en leucocitos, en hemoglobina y en plaquetas, ya sea cada uno independiente o los tres juntos, que se llama pancitopenia, cuando los valores están bastante alterados, uno de mis diagnósticos a tomar en cuenta es leucemia. En un niño sano, la médula ósea elabora células madres sanguíneas, que son las células inmaduras. Con el tiempo, estas células sanguíneas se van a volver maduras. Una célula madre sanguínea se convierte en una célula madre mieloide o en linfoide. Ahora, la mieloide se va a transformar en tres tipos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno y otras sustancias de los tejidos. Los glóbulos blancos son los que ayudan a combatir las infecciones. Y las plaquetas, que son los que forman los coágulos de la sangre para interrumpir el sangrado. En cambio, la célula madre linfoidea se convierte en linfoblasto y luego se da
tres tipos de linfocitos. Linfocito B, que producen anticuerpos para ayudar a combatir las infecciones. Linfocitos T, que ayudan a los linfocitos B a producir los anticuerpos para combatir las infecciones. Y los linfocitos citolíticos, que son naturales y que afectan a las células cancerosas y virus. ¿Y cuáles son los signos que puedo ayudarme a detectar un paciente con leucemia o con una neoplasia? Incluye la fiebre, cuando no hay una explicación infecciosa, hematomas o sangrados fáciles, petequias, debilidad, sensación de cansancio, dolor de huesos, dificultad para respirar, masas que no duelen, sensación de saciedad o pérdida de apetito. Uno de estos afiches, cuando la mamá lee y ve moretones, se asusta mucho, generalmente entre el año y los 3 años de edad, ¿no? Que te vienen y dicen, tiene moretones en las piernas. Ojo, hay que tomar en cuenta que un niño entre 1 año y 3 años está como que al inicio aprendiendo a caminar y luego para más en el piso, ¿no? Y siempre va a haber moretones asociados en los miembros inferiores. Entonces, si nosotros vemos solo moretones, no podríamos decir, sí, es leucemia. No, tiene que estar asociado a otros síntomas, ¿no? No solamente por ver moretones en niños de esa edad, que suele ser más por estar en el piso, podemos nosotros diagnosticar solo con leucemia. Pero sí hay que valorar otros síntomas, ¿no? Que es lo que les estoy mencionando. Y si hay mucha duda, sacando un examen. El diagnóstico de la leucemia se utilizan pruebas que examinan la sangre y la médula ósea. Empezamos con el hemograma, ¿no? En el cual se toma la muestra de sangre y podemos valorar los 3 tipos de series. El diagnóstico se da mediante estudios bioquímicos de la sangre, en el cual sacamos lo que es la lámina periférica y luego sacamos, en el caso de las sospechas, aspiración de la médula ósea, ¿no? Como vemos ahí la imagen, ¿no? En el cual atraviesa el hueso ilíaco en la cadera y se saca una muestra de médula ósea en un trozo pequeño, mediante la introducción de esta aguja hueca, ¿no? En la cadera. Se realizan las siguientes pruebas con la sangre o el tejido de la médula ósea para valorar la fenotipificación y el tratamiento que requiera. Se haría el análisis citogénico, en el cual es una prueba de laboratorio para examinar los cromosomas en las células de una muestra de médula ósea. Se cuenta el número de cromosomas y se observa si hay algún cambio, como con cromosomas rotos o en otro orden. Es posible que estos cambios en ciertos cromosomas indiquen la presencia de cáncer. Por ejemplo, en este tipo de leucemia, el cromosoma Filadelfia, en el cual hay una parte de un cromosoma que intercambia su posición, a este se le llama Filadelfia, y el análisis citogénico se usa ¿para qué? Para diagnosticar, planificar el tratamiento y determinar si el tratamiento es eficaz. En cambio, la inmunofenotipificación es una prueba en la que se usan los anticuerpos a fin de que de detectar las células cancerígenas según los tipos de antígenos o marcadores. Esta prueba se usa para diagnosticar ciertos tipos específicos, ¿no? En aspectos generales, hay diferentes formas de tratamiento para la leucemia. El tratamiento debe ser planificado por un grupo de expertos. En este caso, se valora por el hematólogo-oncólogo. Y existen 4 tipos de tratamiento estándar: la quimioterapia, la radioterapia, la quimioterapia con trasplante de células madres y la terapia dirigida. Se administra el tratamiento ¿para qué? Para destruir las células leucémicas que se diseminaron o que es posible que se diseminen al encéfalo, la médula espinal o los testículos. Es una valoración multidisciplinaria, desde el pediatra, en el cual se puede dar la detección del cuadro, y el manejo del hematólogo-oncólogo, asociado a los demás especialistas que requieran intervención. El tratamiento se basa en fases. La fase de la inducción a la remisión, en el cual la meta es destruir las células leucémicas de la sangre, la médula ósea, y esto pone el estado de la leucemia en remisión. E intensificación a que comienza una vez que la leucemia está en remisión, y la meta de la terapia de consolidación e intensificación es destruir las células que quedan en el cuerpo y tal vez una recaída. Y el mantenimiento, es destruir toda célula que pueda regenerarse y pueda producir una recaída. A menudo estos tratamientos en dosis más bajas y en las que se usa la inducción y de remisión y de consolidación suelen ser más.
es más probable que el cáncer vuelva con los medicamentos prescritos, ¿no? En la terapia de mantenimiento. Por eso esta terapia se llama la terapia de continuación. Chicos, no sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, igual lo pueden activar su audio o escribir en la parte de abajo. En 5 minutitos tomo agua y empezamos con cetoácidos. No tengo nada escrito. Seguimos con la segunda parte. En este caso de lo que nos faltaba de una de las semanas, que era endocrinología pediátrica. Nosotros en la semana que se debió dar en Semana Santa, teníamos 2 temas. Uno que es vulvovaginitis y otro que es endocrinopediatría con diabetes mellitus. Y la de este viernes, que es hematopediatría, que trataba de resumirlo un poco y saber los puntos importantes. Entonces nos falta esta clase que es de la Semana Santa. Aquí tenemos lo que es diabetes mellitus y cetoacidosis diabética. En el tema de diabetes mellitus es importante nosotros saber que hay un antes y un después en base a datos epidemiológicos en prevalencia e incidencia de los casos de diabetes. Antes de la pandemia no veíamos, por ejemplo, cetoacidosis diabética de forma tan frecuente como lo hemos visto después de la pandemia. Eso debido a muchos factores, ¿no? Ya sea los hábitos alimentarios, ya sea los temas de sedentarismo, ¿no? O el uso excesivo de los medios tecnológicos en el cual no permite que quizás el niño pueda desempeñarse como antes, ¿no? Corriendo, haciendo deporte, ¿no? Entonces, la diabetes en la edad pediátrica no es la más frecuentemente asociado. Sin embargo, es importante nosotros saber detectarlo, ¿no? Encontrar las complicaciones, frenar antes de dar con las complicaciones y poder saber, pues, ¿no? De que existe en edad pediátrica y que hay muchos casos que a veces, pues, no son diagnosticados hasta tener, pues, una complicación evidente. A diferencia de la edad de adultos, nosotros sabemos, pues, ¿no? Que entre los 35, 45, 55 años, el paciente, pues, se saca su dosaje de glucosa y sale, pues, la glucosa alta y hay un antecedente de papá, mamá y ya decimos, puede tener diabetes mellitus tipo 2. En la edad pediátrica, una de las diabetes que nosotros encontramos es la tipo 1, que es la que puede ocasionar mayor riesgo de complicaciones. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad metabólica que se caracteriza porque hay un nivel alto de glucosa en la sangre. Esto genera una hiperglicemia crónica que va a ser acompañado de modificaciones en el metabolismo tanto de carbohidratos, lípidos y proteínas. Es secundaria a una alteración ya sea absoluta o relativa de la secreción de insulina o hay una deficiencia absoluta, es decir, los insulinodependientes. Esa es llamada la tipo 1. Entonces, cuando hay una alteración relativa o absoluta, estamos frente a una diabetes tipo 2. Pero cuando tenemos una deficiencia absoluta, es decir, no hay nada de insulinas, necesitamos y dependemos de no hay ausencia de insulina, estoy frente a la diabetes tipo 1. El estómago convierte comida en glucosa, la glucosa entra al torrente sanguíneo, el páncreas produce poca o casi nada de insulina, como vemos en la imagen, poca o ninguna insulina ingresa al torrente sanguíneo, la glucosa se acumula en la sangre y aumentan los valores de glucosa. En las hormonas principales tenemos 2 tipos de hormonas. Una que es la hiperglicemiante, que es el glucagón. Esto va a generar mediante un estímulo endógeno la liberación de glucosa en ayunas. Y la otra hormona, que es la contrarreguladora,
que es la hipoglicemiante, que es la insulina. Mediante un estímulo exógeno hay un regulador metabólico y hay mecanismos para consumir glucosa. Entonces, yo tengo el ingreso de los carbohidratos en mi cuerpo. Se da un nivel alto de glucosa, se promueve la liberación de la insulina a nivel del páncreas, ¿no? Y esto va a conllevar a que haya una disminución de esa glucosa. En cambio, cuando el glucagón promueve la descomposición del glucógeno, es hormona contrarreguladora. Las células del tejido disminuyen la glucosa en sangre, la insulina que estimula la absorción de glucosa de la sangre y estimula la formación de glucógeno. En cambio, cuando hay nivel bajo de la glucosa, se promueve la liberación de la hiperglicemiante, en este caso del glucagón. Hay dos tipos, ¿no? Las más frecuentes que nosotros vemos es la tipo 2, ¿no? En la cual vemos en adultos, en el cual hay una resistencia a la insulina y una relativa deficiencia. La etiología es desconocida y constituye el 90% de todos los pacientes diabéticos y existe cierto riesgo en pacientes que tengan índice de masa corporal más de 30 y es 5 veces más superior cuando este índice es 5 veces superior que cuando este índice es inferior a 25, ¿no? O sea, en pacientes en sobrepeso y en obesidad es mucho más accesible encontrar un paciente con diabetes a un peso normal. En la diabetes tipo 1 es la destrucción de las células betas del páncreas que lleva a una deficiencia total de la secreción de la insulina, es decir, es insulino dependiente. Hay dos tipos, la autoinmune y la idiopática. La autoinmune, que es la más común en niños y adolescentes, y la idiopática, que es rara y afecta a individuos de origen africano o asiático. La incidencia del tipo 1 a nivel mundial en niños menores de 5 años, en las últimas décadas ha aumentado de 2 a 4 veces, debido a los diferentes factores que hablábamos al inicio, los hábitos alimentarios, el sedentarismo, el uso mayor de las tecnologías con la disminución de las actividades físicas. Si nosotros tenemos los tipos, tenemos el tipo 1, el tipo 2, pero también existen otros tipos específicos, como por ejemplo los defectos congénitos en la función de la célula beta, el llamado MOD o MOD-I, inmunogénicas. El otro tipo es la diabetes gestacional, que no lo vamos a ver porque nosotros no vemos gestantes, pero sí es necesario que sepan cuántos tipos de diabetes hay. Si habla de la tipo 1 y la tipo 2, la tipo 1 tiene antecedentes familiares en un 10%, y la tipo 2 tiene un 80% y el MOD-I en 100%. La herencia es esporádica en la tipo 1, muy familiar en la tipo 2 y autosómica dominante en la tipo MOD-I. La edad es variable en la tipo 1, generalmente en la 2 puede ser puberal, si hablamos de infancia, y en la tipo MOD-I es 2 veces más en recién nacidos que en pubertad. El sexo es igual en la tipo 1, en la tipo 2 es más predominantemente de las mujeres. En MOD-I es igual. La raza, la etnia es más frecuente en hispanos afroamericanos en la tipo 2. El comienzo suele ser agudo y grave en la tipo 1, son los que debutan generalmente con cetocidosis. Y la tipo 2 es lento o grave. La duración de los síntomas tipo 1, días o semanas, en la tipo 2, semanas o meses. Pérdida de peso suele ser frecuente en la tipo 1 y la tipo 2. Obesidad puede haber en tipo 2 en más de un 90%. La contosis nígrica, que es la coloración postura a nivel del cuello, es más común en la tipo 2. La hiperglicemia en el diagnóstico es variable. Cetosis o cetocidosis diabética es más frecuente encontrar hasta un 40% en la tipo 1. Acidosis es común encontrar en la tipo 1. Y las otras diferencias que lo vamos a ver a detalle más adelante. Entonces empezamos con la tipo 1. Es probablemente el resultado de la destrucción de las células beta pancreáticas, que es mediada por autoinmunidad desencadenada ambientalmente en un huésped genéticamente ya susceptible. El resultado final del proceso autoinmune es la insulinopenia. No hay insulina. ¿Qué conduce a una hiperglicemia?
y a una ruptura de los procesos de almacenamiento y síntesis de energía celular dependiente de la insulina. La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica prevalente en la edad pediátrica. Otra de las patologías crónicas, estamos también frente a obesidad. La obesidad infantil también es frecuente. Los factores de riesgo, se habla de un problema genético, un problema a nivel de los cromosomas, ¿no? Del cromosoma 6p21, HLA, DR3, DR4. En factores inmunológicos, se ha identificado una respuesta inmune contra uno o más antígenos de la célula beta. Los anticuerpos anti-islotes, los anticuerpos anti-insulina, los anticuerpos anti-GAT, los anticuerpos anti-tirosina fosfatasa. Dentro de los factores de riesgo, el 45% se presenta antes de los 10 años. No hay un predominio de sexo y existen factores ambientales asociados como los mecanismos virales como Coxsackie, rubiola. Hay una introducción precoz a la proteína de la leche de la vaca que también suele estar asociado o al gluten. Esa introducción precoz a la proteína de la leche de la vaca, nosotros en NEO habíamos valorado que se da la lactancia materna hasta los 2 años de edad, pero en el caso que la mamá no requiera darle lactancia materna, sí o sí es obligatorio darle una fórmula hasta el año de edad, si en caso la mamá no requiere darle la leche materna, ¿no? Pero no podemos ingresar proteína de la leche de la vaca, es decir, la leche entera, antes del año de edad. Pasado el año de edad ya se puede usar la leche entera. La presentación clínica tiene 3 presentaciones. Que sea nueva aparición clásica en el cual tenga las 4P, poliuria, pérdida de peso, polifagia y polidipsia, que pueda presentar como cetoacidosis diabética o que, por ejemplo, esté hospitalizado y nosotros saquemos la glucosa como un examen de rutina o un examen que viene pues alterado con el triángulo pediátrico y que una de las indicaciones es sacar glucosa, ¿no? O simplemente le valoramos porque vemos un niñito pues con sobrepeso y sacamos glucosa y no tiene ningún síntoma, ¿no? Entonces puede ser con los síntomas clásicos, con la complicación o un descubrimiento silencioso. Ahora, hay que reconocer que existen 4 etapas. La etapa 1, en la cual hay una autoinmunidad de células beta, es decir, hay más de 2 autoanticuerpos contra los islotes. La glucosa en sangre suele ser normal, no hay síntomas. La tipo 2, hay una autoinmunidad de células betas, es decir, hay más de 2 autoanticuerpos contra los islotes, hay una tolerancia anormal en la glucosa generalmente sin síntomas. En la fase 3 hay una autoinmunidad de células betas y glucosa elevada en sangre. Aquí ya encontramos los valores de glucosa por encima de los umbrales de diagnóstico y generalmente ya tiene síntomas. Y la tipo 4, que ya está establecida, ya tiene síntomas, ya tiene larga data del diagnóstico. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Las 4P, ¿cierto? Creo que esto lo han visto también en endocrinología. Pérdida de peso, nicturia, polifagia y polidipsia. El diagnóstico. El diagnóstico es sacar la glucosa en ayunas, está en más de 126, o una glucosa al azar, de más de 200. Se le puede sacar también la hemoglobina glicosilada y está en más de 6.5. Y en ocasiones se puede sacar la prueba de tolerancia oral de la glucosa. ¿Cómo distingo la tipo 1 con la tipo 2? Una vez que se realiza el diagnóstico, ya tengo los parámetros anteriores de la diapositiva anterior, que mi paciente tiene diabetes. Mi segundo paso es detectar, ¿estoy frente a un tipo 1 o tipo 2? La tipo 1 se caracteriza porque principalmente tiene una deficiencia de la insulina. En cambio, la tipo 2 presenta resistencia a la insulina con deficiencia relativa de la misma insulina. A medida que aumenta la prevalencia de la obesidad y la incidencia de la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, se vuelve cada vez más importante valorar ambos tipos. ¿Qué pruebas de laboratorio voy a sacar para poder detectar si estoy frente al tipo 1 o al tipo 2? Los exámenes es la insulina y el péptido C.
En niños con diabetes tipo 1, los niveles de insulina en ayunas y el péptido C son inapropiadamente bajos en relación con concentración de glucosa plasmática concomitante. Es decir, son bajos o del rango normal a pesar de que tienen hiperglicemia. En cambio, los niveles altos de insulina y péptido C en ayunas sugieren que estoy frente a un paciente con diabetes tipo 2. El tratamiento se basa primero en educación, apoyo familiar, social, emocional, con psicología, la alimentación saludable, el uso de la insulina, los ejercicios y el automonitoreo. Como visión general hay que educar, ¿no? Equilibrar el objetivo de un control glicémico estricto, establecer metas realistas para cada niño y familia. La edad y el estado de desarrollo del paciente y el nivel de participación de la familia son importantes. Hay que ser bastante realistas, no pensar, ¿no?, que todas las familias son iguales o que todos pueden conseguir, por ejemplo, unos mismos hábitos alimentarios, ¿no? Generalmente encontramos un niño de repente más grande que tiene obesidad, posiblemente también venga acompañado de la mamá o el papá o los hermanos que tengan obesidad. Entonces hay que educar a todos. Y en el caso de la insulina, se puede usar de 4 tipos. La ultra rápida, que su inicio se da a los 15 minutos y el pico se da a la hora, con la presentación comercial de Lispro, Aspar o Glicina. La rápida, que se da en inicio de 30 minutos, con el pico a las 3 horas y dura 8 horas, conocido como la regular. La intermedia, con inicio de 1 a 2 horas, con pico de 6 a 10 horas y dura 18 horas. Y tenemos la NPH. La prolongada, que se da en inicio de 2 horas, no hay un pico exacto, y su duración se da entre 24 a 20 horas. Aquí tenemos la glargina, el detemir. En caso de las ultra rápidas, se puede administrar inmediatamente, antes o incluso al finalizar la ingesta. En base de los ejercicios, ¿no?, se da una evaluación con ejercicios moderados para ejercicios dependiendo de la edad, ¿no? La educación, explicándoles, ¿no?, qué es lo que tienen, cuáles son los objetivos. Psicología es un punto importantísimo, es un pilar en el cual se tiene que dar apoyo emocional a la familia, y el automonitoreo con los controles, ¿no? Saber a cuánto quiero yo llegar de glucosa en este caso y cuánto debo mantener. Ahora, una de las complicaciones de la diabetes es la cetoacidosis diabética. Como vemos en la imagen, el cerebro es el que está alterado, el que puede conllevar a que el paciente pueda tener una mortalidad. Entonces, ojo, la cetoacidosis diabética es una emergencia endocrinológica. Es un estado de descompensación metabólica grave que se manifiesta por la sobreproducción de cuerpos cetónicos y cetoácidos, como su nombre lo dice, que se desplazan en la circulación y resultan en acidosis metabólica. Aquí hay una disminución de insulina en relación con un incremento de las hormonas moduladoras, incluidas el glucagón, lo cual lleva a un aumento en la producción de glucosa por el hígado y el riñón y disminuye la utilización periférica de glucosa, con la consecuente hiperglicemia e hiperosmolaridad. Por tanto, las principales características de la cetoacidosis, ¿cuáles serían? La cetonemia, la cetonuria con la acidosis metabólica asociado a deshidratación. Fisiopatológicamente hay una deficiencia absoluta de insulina. ¿Por qué? Por un proceso infeccioso del paciente, por estrés o porque el paciente está recibiendo insulina como tratamiento y es diabético, pero no se le ha colocado ese día. Existen hormonas moduladoras que hemos visto, el glucagón, la catecolamina, el cortisol y la hormona de crecimiento. Se puede ver un proceso de glucogenólisis en el cual va a producir lipólisis de ácidos grasos libres al hígado, cetogénesis, cetoacidosis, y eso va a conllevar a una acidosis láctica. Y esta acidosis láctica va a conllevar una deshidratación, que puede conllevar a un coma hiperosmolar, que es otra complicación en base a la diabetes. Y puede haber utilización de glucosa y esto me genera hiperglicemia. La glucogenólisis me puede producir también hiperglicemia. La hiperglicemia, en el cual puede ocasionar glucosuria, pérdida de electrolitos, deshidratación, incluso con la disminución de la función renal.
Entonces, todo ello puede estar alterados en el paciente. La epidemiología fue descrita por Kussmaul en 1874 en Alemania, en los cuales en los siguientes 50 años fue responsable de más de 2/3 del fallecimiento de pacientes diabéticos. A partir de ese descubrimiento de la cetoacidosis y la rápida introducción de la insulina por Banting y Bess en el año 21, la mortalidad específica por cetoacidosis descendió bruscamente. ¿Para qué? Para estabilizarse y mantenerse hasta la actualidad con cifras entre 4 a 0.3%. ¿Y qué es lo que lo desencadena? Que un paciente esté debutando con diabetes tipo 1, que haya un aumento de necesidades de insulina, por ejemplo, que se quiera operarse, que tenga infecciones o algún tipo de estrés. Errores en el tratamiento, que no se esté administrando de forma correcta la insulina o uso de insulinas en mal estado de conservación. Administración de fármacos hiperglicemiantes, como por ejemplo el uso de corticoides. Otras causas como transgresiones dietéticas, ¿no? Ejercicio físico intenso con mal control metabólico. El factor desencadenante más común son las infecciones. Paciente con neumonía, con infección urinaria en un 30 o un 40% de los casos, con gastroenteritis, con gripe, con otitis media, meningitis, apendicitis o sepsis, pueden conllevar al desarrollo de cetoacidosis. ¿Y qué es el diagnóstico? ¿Cuáles son los criterios? Cuando tengo hiperglicemia mayor de 250, cuando mi AGA sale con acidosis metabólica, el pH está en menos de 7.3 y el bicarbonato menos de 15. Hay un aumento del anión K, acidosis láctica con hipoperfusión y acidosis hiperclorémica. Si hablamos de gravedad, hablamos de leve, moderada y severa. Leve cuando mi pH está en menos de 7.3 y el bicarbonato menos de 15. Moderado cuando mi pH está menos de 7.2 o bicarbonato menos de 10, o severa cuando mi pH está menos de 7.1 o bicarbonato menos de 100. Entre situaciones especiales tenemos la acidosis hiperclorémica y anión gas normal con recuperación lenta de la acidosis, o el coma hiperosmolar hiperglicémico no cetósico, en el cual tengo lactato mayor de 7. Entonces, por favor, los criterios hay que saberlos. Hiperglicemia más de 250, acidosis metabólica asociada a bicarbonato menos de 15. Los criterios diagnósticos también valoran leve, moderada y severa, como lo hemos visto en la anterior diapositiva, en pacientes dependiendo del pH, ¿no? Menos de 7.3, menos de 7.2 y menos de 7.1. ¿Cómo estará el estado de conciencia en una cetoacidosis leve? Generalmente alerta. En una moderada, alerta, somnoliento, y en una severa puede estar comatoso o en estupor. Entonces, tengo un paciente con hiperglicemia en urgencias. Si es un paciente conocido, le saco la cetonuria. Si es una cetonuria negativa, ajusto la dosis de insulina y busco la causa. Si hay una cetonuria positiva, le saco un AGA, veo el pH y el bicarbonato, si está normal, ajusto la dosis de la insulina. En cambio, si mi pH y mi bicarbonato están normales, tengo que hospitalizar al paciente, valorar líquidos endovenosos, hospitalización, insulina endovenosa, y si estoy frente a una moderada o una severa, el ingreso en la UCI. En cambio, si estoy frente a un paciente que está iniciando diabetes, sí o sí tengo yo que hospitalizar y sacar los gases arteriales para ver si es que estoy frente a una cetoacidosis leve, moderada o severa. Si estoy frente a una pH menos de 7.25 con bicarbonato menos de 10, sí o sí tengo que hospitalizar en una UCI para valorar el uso de líquidos endovenosos y la insulina. Se pueden observar otros hallazgos clínicos en niños con cetoacidosis. ¿Qué síntomas pueden presentar? Anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. El dolor focal puede ocurrir y puede simular incluso una apendicitis u otra patología intraabdominal. Entonces está dentro de mi diagnóstico diferencial. La hiperventilación o las famosas respiraciones profundas, llamadas también de Kussmaul, representan una compensación respiratoria. Los signos clínicos de depresión de volumen, como por ejemplo taquicardia, perfusión periférica deficiente, disminución de la purgencia de la piel, se dan en niños con cetoacidosis, pero tienden a ser menos prominentes en pacientes con el mismo grado de pérdida de líquido por otras afecciones. Los hallazgos neurológicos van dependiendo, desde si es que soy frente a un leves, nada, o somnolencia en la moderada, o nubilación hasta coma en el severo, ¿no?
¿Cuál es el manejo? Restaurar el volumen circulatorio y la perfusión tisular mediante la hidratación. Disminuir los niveles séricos de glucosa y osmolaridad con el uso de la insulina. Restaurar la tasa de filtración glomerular, lo que conlleva una disminución de las concentraciones séricas y urinarias de cuerpos cetónicos. Corregir los desequilibrios electrolíticos en caso lo hubiera e identificar y tratar los eventos precipitantes. En el caso de la hidratación, así como una deshidratación severa, usamos el volumen de suero fisiológico o cloruro de sodio al 9 por mil o lactato de Ringer, que se da entre un 20 a 30 minutos, de 10 a 20 miligramos por kilo, ¿no? Igual que la deshidratación severa. Y luego damos la administración de mantenimiento una vez que el niño ya está hemodinámicamente estable. Y se debe administrar líquidos endovenosos adicionales calculados para reemplazar el déficit de líquido en un restante de 24 a 48 horas, que puede ser con el cloruro de sodio 9 por mil. La hiperglicemia se trata con la insulina. En este caso se le da la insulina endovenosa, aproximadamente en una hora después de que el paciente inicie los líquidos. La administración de la insulina suprime la producción de glucosa hepática y la cetogénesis, estimula la captación y el mecanismo de la glucosa periférica. ¿Para qué? Para reducir las concentraciones séricas de la glucosa y así se puede resolver la cetosis. Se le da una infusión de la glucosa. ¿Cómo se le da la infusión? De forma endovenosa a una velocidad de 0.1 unidades por kilo hora. Entonces, el tratamiento de la cetoacidosis es la hidratación, la insulina endovenosa, si es que hay un desequilibrio electrolítico, corregir, restaurar la tasa de filtración glomerular y identificar si es que hay un evento precipitante como las infecciones habíamos mencionado. El estado hiperosmolar hiperglicémico les he puesto para poder compararlo con una cetoacidosis diabética. Aquí ya estamos hablando de una glucosa mucho más alta, una hiperglicemia más marcada. Estamos frente a una glucosa de más de 600. Hay una acidosis que es mínima, un pH más de 7.25 o pH arterial más de 7.3 y un bicarbonato de más de 15. Pero aquí no hay cetosis, o si es que lo hubiera, es una cetosis leve. Lo que aquí hay alterado es una elevación marcada de la osmolaridad sérica, ¿no? Mayor de 320 miliosmol por kilo. Entonces querían que hagan la diferencia entre cetoacidosis y coma hiperosmolar. El coma hiperosmolar tiene la glucosa mucho más alta y no tiene la cetosis característico de la cetoacidosis diabética. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, entonces si no hay ninguna pregunta, no olvidemos por favor preguntar a los docentes, mencionarle a los docentes de práctica las notas. Les comento que ya hay docentes que me han ido enviando, todavía no he consolidado las notas en el Excel de práctica. Ya tengo los pasitos con las correcciones que por ahí habían. El día de mañana su pasito va a ser a la hora de entrada. Tengo de una delegada que ya me dio todos los pasitos a tomar. No sé si los dos salones es 3:40, pero es 3:30, perdón. Por favor, lleguemos temprano para poder recuperar los pasitos, los que tienen pendiente, solo los que no han dado. Las notas ya las tengo. Yo les voy a pasar entre hoy y mañana de todos los pasitos. Mañana para poder pasarles mejor con los pasitos que ya han recuperado. Y les voy a ir pasando las notas, ¿no? De todos los pasitos con el promedio y las notas de práctica. Espero ya tener todo para el fin de semana y estar enviándolos. El viernes tienen feriado, dediquen 2 horas, 3 horas a estudiar para su parcial. Ya la otra semana nos estamos viendo para el examen parcial. Tomen a considerar que es un examen de 20 preguntas con opciones múltiples para marcar y el gran porcentaje va a ser de casos clínicos. Más de un 50% o un 50% de las preguntas van a ser casos clínicos, valorado en base de las teorías que yo he dictado, solamente lo que he dictado y lo que está en sus diapositivas. Si tienen alguna duda, de igual manera lo pueden hacer llegar mediante su delegada
en algo de la clase, algo que no quedó claro. No les voy a tomar las dosis en esta última clase, les he mencionado que si no les quedó claro, cuando nos veamos en la siguiente clase después del parcial, les puedo ayudar a sacar las dosis del hierro, pero espero haya ayudado un poco hoy día con la explicación. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, nos estamos viendo el día viernes 8 para su parcial. Cuídense y estamos en contacto. Muchas gracias, doctora. Nos vemos el día del parcial.